Hola cuarto medio, le habla el profesor Manuel. En esta ocasión, física, vamos a ver la guía 6, que vamos a ver varios temas, ¿sí? Es bastante contenido de nuevo, recordemos que nos queda este ciclo de trabajo y un último ciclo. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta guía? Trabajo, energía, calor y temperatura, ¿sí? En realidad nos vamos a basar para, por ejemplo, estudiar el trabajo en lo que estudiamos sobre la fuerza. Entonces, todo esto, todos estos contenidos en realidad se engloban en un gran concepto que es la energía. Es más, la energía es un concepto central para estudiar la física. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Como lo había dicho, ¿cierto? Vamos a estudiar el trabajo, ¿sí? Que el trabajo se da por la fuerza. Vamos a ver que si yo aplico una fuerza en un cuerpo y yo lo desplazo, voy a aplicar un trabajo, que en este caso voy a hablar de un trabajo mecánico. Entonces, como yo aplico trabajo, va a haber una energía mecánica. Entonces esta energía la vamos a dividir en dos tipos, una energía potencial y una energía cinética. Luego, además, vamos a estudiar el momento lineal que se relaciona mucho con el movimiento de un cuerpo. Entonces, tanto en el caso de la energía mecánica como del momento lineal, vamos a estudiar su conservación. Y por último, vamos a estudiar el calor y la temperatura. El calor, recuerden que era la radiación infrarroja, y la temperatura es una medida del movimiento intramolecular de un cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar, por ejemplo, lo que es el calor latente, los cambios de estado de un cuerpo, y además vamos a estudiar las escalas termométricas, los grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Bueno, para explicar estos contenidos voy a usar la PPT que le envié a sus correos, y lo otro, siempre estén pendientes de su correo si hay algún cambio de fecha de una clase, ¿cierto? También estén atentos cuando yo envíe el segundo mini ensayo para ¿qué puede pasar? ¿Sí? Puede que haya algún cambio de fecha, ¿cierto? Que yo me atrase en algo, por lo tanto es importante que estén atentos a su correo. Bueno, estudiantes, voy a explicar los contenidos que son trabajo, energía, calor y temperatura. Como se pueden dar cuenta, son varios contenidos, por lo tanto voy a tratar de ser breve y en la clase voy a detallar. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje esperado de aplicar lo anterior? Trabajo, energía, calor y temperatura a la resolución de problemas. ¿Y cuáles son los contenidos como tal? Trabajo y potencia mecánica, energía potencial y cinética, energía mecánica, conservación del momentum lineal y calor y temperatura. Entonces partimos por el concepto de trabajo, ¿sí? Que en realidad el trabajo lo podemos ver como el efecto de una fuerza, ¿sí? Vamos a hablar de trabajo mecánico. Entonces, si yo aplico fuerza, ¿qué voy a poder hacer? Desplazar un cuerpo. ¿Cómo se calcula el trabajo? Se calcula como fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Por qué hablo del coseno del ángulo? Porque puede haber, bueno, siempre lo va a haber, pero puede que sea cero, un ángulo entre la fuerza, ¿cierto? Y el desplazamiento. El caso más común es que este ángulo sea cero, ¿ya? Y esto ocurre cuando la fuerza y el desplazamiento es paralelo y el coseno de cero vale uno. Por lo tanto, esta formulita, ¿cierto? Del trabajo se va a convertir simplemente en fuerza por desplazamiento, ¿sí? Lo puedo ver de esa forma y ustedes lo van a ver si les piden calcular algo en el módulo común, así. Y este trabajo puede ser de varias formas, puede ser positivo, como en este caso, puede ser nulo, ya cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, puede ser máximo, ¿sí? Cuando el ángulo es cero, ¿cierto? Son paralelas, o puede ser negativo cuando la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento. Luego, ¿cómo lo puedo interpretar de forma gráfica? De esta forma, ¿sí? El trabajo va a ser el área bajo la curva de un gráfico fuerza-desplazamiento, ¿sí? Y luego vamos a hablar de la potencia mecánica, que simplemente es la rapidez, como lo dice aquí, con que yo puedo realizar un trabajo mecánico. Entonces va a ser potencia igual trabajo dividido tiempo. Y si yo hago un despeje, por ejemplo, digo que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, voy a obtener que el trabajo es fuerza por rapidez. ¿Por qué? Porque el desplazamiento dividido el tiempo es, bueno, velocidad en realidad, ¿sí? Fuerza por velocidad.
Y entonces veamos un ejemplo. Si este es del año 2020, dice, tengo tres situaciones, ¿cierto? Donde tengo una fuerza y tengo el desplazamiento del cuerpo y además me dice que el desplazamiento es horizontal. Entonces me preguntan, ¿en cuál de los casos el trabajo, si me están diciendo que el trabajo sea F por D, es decir, que W sea F por D, ¿sí? Y recordemos que esto ocurre, ¿ya? El trabajo en sí es fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo, pero si el coseno del ángulo vale 1 implica que el ángulo sea cero, es decir, que la fuerza es paralela al desplazamiento y solamente se da en este caso. Aquí yo no tengo trabajo, aquí tengo un trabajo positivo, ¿sí? Pero que va a ser F por D por coseno del ángulo. En cambio aquí en el punto 3 es máximo, por lo tanto es la correcta. Luego pasamos al concepto de energía. Esto es muy importante. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. En nuestro caso lo vamos a situar en un trabajo mecánico, ¿sí? Porque el trabajo puede ser, bueno, la energía como tal, puede ser térmica, química, eléctrica, eólica, mecánica, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver, nuclear, etcétera. Entonces vamos a trabajar lo que es la energía cinética. Cinética significa movimiento, entonces la energía de un cuerpo que se está moviendo. ¿Y de qué depende esta energía? De la masa y de la rapidez, pero la rapidez al cuadrado. Entonces, como lo calculo? Un medio por masa por rapidez al cuadrado. Luego vamos a hablar de la energía potencial, que se refiere a la energía respecto de la posición de un cuerpo con un nivel de referencia, que generalmente es el suelo, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de energía potencial, gravitatoria y elástica. Entonces la energía potencial gravitatoria se refiere a la energía que tiene un cuerpo respecto a la fuerza de gravedad, ¿sí? Y la vamos a medir respecto a cierto punto, que por lo general este punto de referencia o esta altura de referencia va a ser el suelo. ¿Y cómo yo calculo la energía potencial? Masa por aceleración de gravedad por altura. Y luego la energía potencial elástica, si esto lo veo muy raro que lo pregunten este año en la prueba, ¿sí? Se refiere a la energía respecto a un cuerpo cuando se deforma, ¿sí? Y mi parámetro es la posición de equilibrio. ¿Cómo la calculo? Un medio por la constante elástica por la deformación al cuadrado, ¿sí? Y luego hay relaciones, ¿sí? ¿Cómo yo puedo relacionar el trabajo con la fuerza neta? ¿Cierto? El trabajo que realiza la fuerza neta, recuerden que la fuerza neta era la suma de las fuerzas externas. Ya también puedo relacionar el trabajo de las fuerzas conservativas, ¿sí? Entonces, lo que aquí yo ocupo bastante es lo siguiente, que el trabajo de la fuerza neta va a ser el cambio de la energía cinética. El otro caso, que el trabajo de las fuerzas conservativas va a ser menos el cambio de la energía potencial, pero eso rara vez se pregunta, ¿sí? Yo cuando hablo de fuerzas conservativas son fuerzas que no dependen de la trayectoria del cuerpo. Por ejemplo, el peso, porque el peso siempre va hacia abajo, aunque el cuerpo se mueva curvo, se mueva de forma recta. Entonces veamos un ejemplo, ¿sí? Que es de este año. Dice, dos vehículos poseen rapideces distintas al momento de aplicar los frenos, ya tienen distinta rapidez, recorriendo, recorriendo ambos una misma distancia hasta que se detienen. ¿Qué se puede afirmar siempre acerca del trabajo mecánico realizado por los frenos de cada uno de los vehículos? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el trabajo mecánico? Recordemos, este es el teorema trabajo de energía, el teorema trabajo energía, el que la había destacado anteriormente, dice que el trabajo de la fuerza neta es igual al cambio en energía cinética. Entonces, como me dicen que recorren la misma distancia, entonces veamos cada punto. Dice su magnitud sería la misma si ambos vehículos tardan el mismo tiempo en detenerse. El tiempo no está considerado. ¿Por qué? Que recordemos que la energía cinética era igual a un medio masa rapidez cuadrado. Y si yo hablo del trabajo, era fuerza desplazamiento. Entonces, el punto B dice su magnitud sería la misma si ambos vehículos tienen la misma masa. Pero me falta hablar de la rapidez, ¿sí?
Su magnitud sería mayor para el vehículo que lleva mayor rapidez, pero que me falta aquí hablar de la masa. En cambio, después me dicen que la magnitud sería mayor para el vehículo que lleva menor masa, pero no habla de la rapidez. Y el punto es el correcto, porque ¿qué dice? Su magnitud sería mayor para el vehículo de mayor energía cinética. Aquí está, ¿cierto? Si yo tengo mayor energía cinética, va a haber un mayor cambio, y si hay un mayor cambio de energía cinética, va a haber un mayor trabajo. Por lo tanto, la E es la correcta. Veamos un siguiente ejemplo. Dice, de este año también, un pozo tiene una profundidad de 10 metros desde la superficie hasta el nivel del agua. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que hay un pozo cualquiera y aquí hay una altura de 10 metros. En este caso hablan de profundidad. Me dice que la aceleración de gravedad es 10 y me preguntan cuál es el trabajo mínimo que se debe realizar para subir un balde de 1 kilo que contiene 5 kilos de agua desde el nivel del agua hasta dentro del pozo, ¿cierto? Es decir, quiero ver qué trabajo necesito para moverme 10 metros. Entonces, yo sé, en este caso, que la masa va a ser 6 kilogramos, porque es el balde más el agua, ¿sí? Sé también que G es 10 metros partido segundo al cuadrado, y sé que la altura es de 10 metros. Por lo tanto, el trabajo, ¿sí? En este caso, me están pidiendo, si el trabajo mínimo va a ser fuerza por desplazamiento, ¿sí? Pues en este caso, esta fuerza, van a ver que esto se relaciona con la energía potencial, va a ser M por G. ¿Por qué M por G? Porque yo tengo que contrarrestar el peso, ¿sí? Yo tengo que ir en contra del peso, entonces va a ser mg, y la distancia va a ser h. Entonces me va a quedar mgh, es decir, 6 por 10 por 10, y esto es 10 por 10, 100, y por 6, 600. Entonces tengo que aplicar un trabajo de 600 joules como mínimo. Luego voy a hablar de la energía mecánica, ¿sí? Que la energía mecánica simplemente es la suma de la cinética y la potencial de un cuerpo. Y el principio de la conservación de la energía, recordemos que dice que la energía no se crea ni destruye, solo se transforma. Y esto se va a dar también en nuestro caso. Entonces, mira, aquí voy a hablar de las fuerzas conservativas, que son las que el trabajo que ellas realizan no dependen de la trayectoria. Entonces aquí yo hablo del peso y de la fuerza elástica. Luego las disipativas, y cuáles son las que sí dependen de la trayectoria. Y en este caso voy a hablar del roce. Entonces, ¿qué dice el principio de la conservación de la energía mecánica? Dice, si en un sistema solo actúan fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. Entonces, la inicial va a ser igual a la final. Pero ¿qué ocurre? Si hay fuerzas disipativas, por ejemplo, en este caso se muestra el caso anterior, que es solamente fuerzas conservativas, no hay roce, y ahora lo muestran de forma gráfica, ¿sí? Que más que nada lo que me dice es que la energía mecánica es igual a la potencial más la cinética. Entonces, todo punto, si yo sumo estos dos gráficos, obtengo esto de aquí, una constante. Y aquí veamos un ejemplo de una caída libre. Entonces, miren, lo que yo tengo que hacer, en este punto, yo sé lo que vale la energía mecánica. Va a valer 50. Entonces, si aquí la cinética vale 25, la potencial vale 25. Si aquí vale 35 la potencial, aquí vale 15. Si yo dejo caer algo, cae desde el reposo. Y entonces aquí va a ser 50. Aquí va a ser 50 y aquí 0. Entonces aquí 50 y aquí 50. ¿Sí? Tengo que saber que la energía mecánica va a ser constante y la energía mecánica es la potencial más la cinética. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora va el otro paso, el otro caso, ¿sí? Si hay fuerzas disipativas, por ejemplo el roce, la energía mecánica no es constante, ¿sí? Entonces yo puedo calcular el trabajo del roce como el cambio de la energía mecánica. ¿Y cómo calculo un cambio? Final menos inicial. Entonces esto lo dejo de desafío, ¿sí? Este en realidad yo lo saqué del módulo electivo, ¿ya? Entonces esto lo voy a hacer en la clase. Luego voy a hablar del momentum, ¿sí? Que en realidad el momentum es un vector que se relaciona con la masa y la velocidad de un cuerpo. Entonces, ¿cómo calculo el momentum? Simplemente va a ser
masa por velocidad. Por lo tanto, el momentum es un vector. ¿Cómo lo puedo interpretar de forma gráfica? Yo voy a tener un gráfico momentum, velocidad, y si yo calculo la pendiente obtengo la masa del cuerpo. ¿Por qué? Porque claramente la masa es constante. Entonces ahora voy a hablar del impulso. Sí que el impulso se relaciona con la fuerza que le aplico sobre un cuerpo y el tiempo en que le aplico. ¿Sí? ¿Cómo lo calculo? El impulso. Fuerza por tiempo. Y también lo puedo ver de forma gráfica. Si yo tengo un gráfico fuerza-tiempo, el área bajo la curva va a ser el impulso. Tanto ya sea la fuerza constante o variable. Entonces yo puedo relacionar el impulso con el momentum. ¿Qué va a ser el impulso? Va a ser la variación del momentum, ¿sí? Entonces, aquí lo tengo, un impulso igual a un cambio de momentum, momentum final menos inicial, y además, si yo sigo trabajando esto, va a ser aquí abajito, me va a quedar impulso igual masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Entonces el impulso es fuerza por tiempo, y esto va a ser masa, factor de velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Yo puedo llegar a esta expresión. Y hay algo que se llama la conservación del momentum, que me dice más que nada que el momentum inicial es igual al final cuando no hay fuerzas externas. ¿Sí? Esto se da generalmente en los choques. ¿Sí? Yo voy a estudiar choques. Entonces, ¿qué tipo de choques voy a estudiar? Elásticos, donde no hay deformación permanente, inelásticos, cuando hay deformación permanente, y plásticos, cuando los cuerpos quedan unidos, ¿sí? Por ejemplo, chocan y quedan como un solo cuerpo. Esta E, ¿sí? Es el coeficiente de restitución y se calcula de esta forma, ¿sí? En prueba no van a ocupar esto, ¿sí? Lo que van a ocupar es esto de aquí, ¿sí? Momentum inicial igual a momentum final. Entonces, veamos un ejemplo del año 2020. Dice, sobre un cuerpo de 2 kilos, este es el cuerpo P, actúa una fuerza neta de 4 newton durante 10 segundos, y sobre un cuerpo Q de 3 kilos actúa una fuerza neta de 2 newton durante 20 segundos. Entonces dicen que el cuerpo P y Q se mueven en el mismo sentido. Entonces dice, para los tiempos informados es correcto afirmar que. Entonces veamos P y Q. P, su impulso, voy a estudiar el impulso, va a ser fuerza por tiempo. En este caso, igual. Entonces me va a quedar 4 por 10, 40 newton. ¿Sí? Y en este caso me va a quedar 2 por 20, 40 newton. Por lo tanto, el impulso es el mismo. Y recordemos que el impulso era el cambio del momentum. Entonces, ¿qué me dicen? En el punto A, P y Q tienen la misma rapidez final. No lo puedo aseverar porque no me dan la rapidez inicial. Ese es el gran problema de este ejercicio. P y Q tienen el mismo cambio de rapidez. No, tienen el mismo cambio de momentum. C, P y Q tienen el mismo cambio de momentum. Sí, esta es la correcta. Veamos la D. El momentum lineal de P es mayor que el momento lineal de Q. Tampoco lo puedo aseverar porque no me dan las rapideces. Y E, el impulso de la fuerza sobre P es mayor que el de la sobre Q. Falso, porque son iguales. Alternativa C. Y ahora voy a estudiar el calor y la temperatura. Entonces, miren, el calor es energía. ¿Sí? Recordemos que el calor era luz. Y es una magnitud escalar y se mide el joule. Igual que el trabajo, igual que la energía cinética, la potencial, la mecánica. En cambio, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. Es decir, tú vas a ver cómo están vibrando estas partículas. Entonces, temperatura y calor es distinto. Y es una magnitud escalar la temperatura y la puedo medir en Celsius, bueno, grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. En realidad hay más escalas, ¿cierto? Pero en prueba, PTU, pueden aparecer cualquiera de esas tres. Entonces, estas escalas termométricas me permiten medir la temperatura. Entonces tengo la escala Fahrenheit y la Celsius. Lo que me importa aquí es ver,
Lo que ocupamos nosotros normalmente es la Celsius, ¿sí? Entonces aquí tenemos una relación, que los grados Celsius son igual a 5 novenos de los Fahrenheit menos 32. Los Fahrenheit se ocupan en Estados Unidos, ¿sí? Y cambia esto. Mire, por ejemplo, la fusión del hielo es a los 32 Fahrenheit, que en Celsius es a los 0, y la ebullición del agua es a 212 Fahrenheit, que en los Celsius es a los 100. Luego tengo la escala Kelvin o absoluta, ¿sí? ¿Qué me permite la escala Kelvin? Primero, no tiene valores negativos y parte desde los 0 Kelvin, que es el cero absoluto, ¿cierto? Que en realidad es una temperatura de menos 273 grados Celsius. ¿Y cómo puedo relacionar la Kelvin con la Celsius? De esta forma. La temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273. Yo no puedo pasar directamente de Kelvin a Fahrenheit. Primero lo hago a Celsius y después a Fahrenheit. Entonces, ¿cómo yo puedo transmitir el calor? Lo puedo transmitir de tres formas distintas. Por conducción, que esto se da por contacto directo entre dos cuerpos y se da en los sólidos. Si yo toco algo que está más caliente, hay transmisión de calor. Por convección, que se da en los fluidos, líquidos y gases y se debe a corrientes cálidas ascendentes y frías descendentes, ¿sí? Recordemos que el frío es la ausencia de calor, ¿sí? Entonces esto se da, por ejemplo, aquí en el agua que está hirviendo, ¿cierto? Porque va a haber un continuo cambio de corrientes ascendentes y descendentes. Y la radiación, que simplemente que el calor puede viajar por el vacío, porque el calor es luz, ¿sí? Eso explica, por ejemplo, cómo viajan los rayos solares. Ahora bien, otro efecto del calor es la dilatación de los cuerpos, ¿sí? Puede tener una dilatación lineal, superficial y volumétrica, que es simplemente una lineal se da en una dimensión, la superficial en dos dimensiones. Entonces los cuerpos se pueden dilatar, ¿cierto? Van a aumentar ya sea su largo, su superficie, su volumen, con un aumento de temperatura, o se van a contraer con una disminución de temperatura, ¿sí? Y aquí está el caso volumétrico. Y esto se da, bueno, uno comúnmente lo ve, por ejemplo, en las puertas, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la puerta con un aumento de temperatura o con una disminución de temperatura? Y luego vamos a ver el caso de la anomalía del agua, si esto rara vez lo preguntan. ¿Qué ocurre con la anomalía del agua? Se dice una anomalía, ¿por qué? Ocurre algo entre los 0 y los 4 grados, ¿sí? Lo común que cuando la temperatura va disminuyendo, ¿sí? La densidad aumente. Pero ¿qué ocurre en el agua? Que entre los 0 y los 4 grados, en vez de aumentar, disminuye. Y esto explica, por ejemplo, por qué el hielo flota en el agua líquida, siendo uno esperaría que el hielo fuera más denso porque es sólido, ¿sí? Pero en realidad es menos denso que el agua líquida. Y esto se da por la anomalía del agua. Entonces veamos un ejemplo que es de este año. Dice, ya se registra la longitud que adquieren dos alambres P y Q de longitud iniciales L sub 0 y 2L sub 0 al aumentar de temperatura. A partir de los datos se construye el siguiente gráfico de longitud en función del tiempo t. Y tenemos que ver qué es lo correcto. Entonces veamos el punto A. A la temperatura T3, esta de aquí, ambos alambres experimentan la misma dilatación. Esto es falso, ¿sí? Porque vean, si este es el punto de aquí, L sub 0, es decir, P, se dilata todo esto. En cambio Q, se dilata solamente esto, ¿sí? Entonces claramente no es la misma dilatación. B, el coeficiente de dilatación térmica de P en T1 es menor que en T2. Coeficiente de dilatación, esto es una constante, esto no va cambiando, depende del material, por lo tanto esto es falso. En el otro caso dice el coeficiente de dilatación térmica de Q es el doble que el de P, ¿ya? Q doble que de P, pero si vemos claramente Q se dilata menos que P, entonces esto es falso. ¿El coeficiente de dilatación térmica de P es mayor que el de Q? Sí, esto es verdadero, ¿sí? Porque P se dilata más que Q. Y E dice a la temperatura T2, está de aquí, el alambre Q se ha dilatado más que P. Falso, si ya dijimos que P se dilata más que Q, entonces la D es la verdadera. Luego vamos a estudiar lo que es la capacidad calórica. Así que aquí vamos a ver más que nada cómo se da
este traspaso de calor entre los cuerpos. ¿Sí? Entonces la capacidad calórica es la cantidad de calor que necesito para, ya sea, elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo en 1 grado. ¿Sí? ¿Por qué? Para aumentar su temperatura va a absorber calor, pero para disminuirla lo va a ceder. ¿Sí? Siempre se da una transmisión de calor de los cuerpos de mayor a los cuerpos de menor temperatura. ¿Sí? ¿Y cómo calculo esto? Esta capacidad calórica como Q, ¿cierto? Q, que va a ser el calor, dividido el cambio de temperatura. Luego el calor específico, sí, muy parecido a la capacidad calórica, pero se refiere al calor que necesito para aumentar en 1 grado o disminuir en 1 grado 1 gramo de sustancia o 1 kilo de sustancia, ¿sí? Entonces aquí yo agrego la masa. Entonces, ¿cómo lo calculo? El calor específico es capacidad calórica dividido masa, ¿sí? Entonces va a ser calor dividido masa por cambio de temperatura. Por lo tanto, aquí yo voy a tener la expresión del calor. El calor va a ser masa por calor específico por cambio de temperatura. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque va a haber el equilibrio térmico, ¿sí? Cuando yo tengo dos cuerpos aislados, ¿sí? Del exterior, si están a distinta temperatura, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un flujo de calor desde el cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura, por lo tanto yo voy a llegar a un equilibrio térmico. Esto es lo que se llama la ley cero de la termodinámica. Entonces, respecto a este equilibrio térmico, se dice lo siguiente, ¿sí? Dice que todo calor cedido por el material a mayor temperatura será completamente absorbido por aquel que tiene menor temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que calor absorbido tiene que ser igual al calor cedido, ¿sí? Pero aquí yo voy a colocar un signo menos en el calor cedido, ¿sí? Porque es una pérdida. Entonces me va a quedar esta expresión, ¿sí? Lo pueden usar de esa forma o, como lo escribí aquí, me va a quedar así, miren. M por calor específico por cambio de temperatura va a ser igual a M negativo por calor específico cambio de temperatura. Esto va a ser el cuerpo 1 y esto es el cuerpo 2, donde el cuerpo 1 absorbe calor y el cuerpo 2 lo cede. Entonces, después que tengo, ahí estaba cargando, ¿sí? Las fases de la materia, ¿cierto? En realidad, cómo yo puedo cambiar el estado de un cuerpo y cómo lo voy a cambiar, ya sea absorbiendo calor o cediendo calor. Como lo dice aquí, absorbiendo energía o liberando energía. Entonces tengo los tres estados básicos, sólido, líquido, gaseoso. Pasar de sólido a líquido es una fusión. De líquido a gaseoso una vaporización o ebullición. La ebullición es el punto en que justo cambia, ¿ya? Pues el proceso se llama vaporización. Ahora bien, si yo paso de gas a líquido, condensación, de líquido a sólido, solidificación, y si yo paso automáticamente de sólido a gas, sublimación, o de gas a sólido, sublimación inversa. Entonces, hay algo que ocurre en los cambios de fase, ¿sí? Justo en ese instante en que el cuerpo cambia de estado. Lo que es importante es que en los cambios de fase no hay cambio de temperatura. Eso es lo primero, no hay cambio de temperatura. Entonces, yo este cambio de fase lo puedo calcular como Q, ¿sí? Que es el calor dividido la masa del cuerpo, ¿sí? Entonces esto se va a cambiar, se va a definir como L. Va a haber una energía distinta, por ejemplo, para pasar de sólido a líquido y otra energía para pasar de líquido a sólido, ¿sí? De líquido a gas. Y generalmente es mayor para pasar de líquido a gas. Entonces, también otro efecto del calor es el roce, ¿sí? El roce, bueno, lo pueden ver ustedes, si genera un roce entre sus manos, claramente va a haber una disipación de calor, ¿sí? Esto es lo que se llama, bueno, electricidad también, el efecto Joule. Entonces, claramente, como hay interacción entre los electrones de las superficies, va a haber un intercambio de tipo electromagnético. Si hablo de algo electromagnético, estoy hablando de la luz, ¿sí? Y si hablo de la luz, hablo del calor. Entonces, ¿cómo se disipa esta energía? En forma de calor. Entonces, para terminar, vamos a un ejemplo del año 2020. Dice, una sustancia metálica que se encuentra en fase sólida
absorbe energía en forma constante. El siguiente gráfico representa la temperatura T de la sustancia en función del tiempo T minúscula, ¿sí? Entonces me dice si entre T1 y T2 la temperatura permanece constante igual que en T3 y T4, ¿sí? Porque claramente aquí es constante, ¿sí? Es una línea recta paralela al eje X. Me dicen, a partir del gráfico se puede afirmar correctamente que, entonces dice a la temperatura T1 la sustancia cede más calor que en T2. Esto es falso, ¿sí? Porque si, además en T1 y en T2 la temperatura se mantiene constante. B. La sustancia disminuye su calor específico al alcanzar las temperaturas T1 y T2. Falso, ¿sí? Eso no depende, es una característica del cuerpo como tal. T1 corresponde a la temperatura de fusión y T2 a la temperatura de ebullición. Como aquí no hay un cambio, ¿sí? Yo le había dicho que cuando el cuerpo cambia de fase, no hay cambio de temperatura. Entonces esto es verdadero. ¿Sí? Siempre que vean esta línea recta, que es paralela al eje X, ¿cierto? Va a decir, hay una función constante, hay un cambio de fase. Por lo tanto, esa es la correcta. Después, ¿qué dice la D? La energía absorbida entre T1 y T2 equivale al calor latente de vaporización. Falso, ¿sí? No puede haber dos veces una vaporización. Y la E, en T2 todas las sustancias se encuentran en fase gaseosa. Esto también es falso. Por lo tanto, la correcta es la C. Bueno, eso ha sido la explicación. Bueno, fui bastante concreto. En la clase voy a ser más específico. Así que ahora les voy a mostrar la guía. Y para terminar les presento la guía, ¿sí? Bueno, lo que quiero recalcar es que la clase es este jueves 29 de octubre de 11 a 12. Aquí está el enlace, ¿sí? Lo otro es lo mismo de siempre. Está la explicación que en realidad aquí coloqué un resumen, ¿sí? El detalle está en la PPT. Lo que es trabajo, potencia mecánica. Aquí tenemos energía cinética, relación de energía cinética con trabajo, energía potencial. Luego relación de la energía potencial con el trabajo del peso, energía mecánica. Luego tenemos la cantidad de movimiento, momentum, impulso, relación impulso, momentum. Luego tenemos el calor y la temperatura, ¿cierto? Las escalas termométricas. Luego tenemos la relación entre las escalas. Luego la dilatación, ¿cierto? De las tres formas, lineal, superficial, volumétrica. Aquí hablan de área, superficie. Luego tenemos el tema del calor, el calor absorbido cedido, ¿cierto? La capacidad calórica, calor específico. Y luego tenemos lo que es el equilibrio térmico. Por último, los cambios de estado y la forma de propagación del calor. Luego tenemos los ejercicios como tal, que son 20. Si yo estoy haciendo 20 en física, porque estoy viendo muchos contenidos en una única clase. Entonces tenemos ejercicios de trabajo, luego tenemos ejercicios de energía, ¿cierto? En el mismo orden. Luego saltamos a ejercicios de momentum y terminamos con ejercicios de calor y temperatura. Bueno, los vemos en la clase. Cualquier duda consulta mi correo y espero que se encuentren bien en sus hogares.